Hermanas, que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de nosotros. Amén. En este día es importante y necesario que podamos revisar cuando las siervas del Señor se postran ante Él. Cuando las siervas del Señor se postran ante Él. Pero es importante que este tema lo pongamos bajo el auspicio y la bendición de nuestro Padre Celestial. Vamos a postrarnos de rodillas, mis hermanos, para clamarle al Señor. Amado Padre eterno, Señor, tú que moras en las alturas, venimos ante tu presencia, Padre, para que seas tú sellando los labios de este tu siervo, para que seas tú usándome como instrumento de tu labranza, Padre, a fin de que el tema que vamos a exponer sea para edificación y sobre todo sea para que cada una de nuestras hermanas puedan comprender el sentido de lo que significa venir ante tu presencia, quebrantarse y doblegarse delante de ti, entregar esas cargas, Señor, que muchas veces por los afanes del día a día, Señor, mis hermanas vienen cansadas y trabajadas, pero es necesario entregar esto en tu presencia, Señor. Padre de los cielos, te suplicamos tu misericordia y de tu amor para hacer las cosas conforme a tu propósito y tu voluntad. Hoy queremos salir edificados, redarguidos, y si tenemos que ser exhortados también, que sea tu palabra hablando, Señor. Gracias, Padre bendito, por las misericordias que tú tienes cada día. Gracias por la vida de mis hermanas presentes en esta congregación. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. En los méritos de Cristo Jesús, oramos esta mañana. Amén, mi Señor. Pueden tomar asiento, mis amadas hermanas, mis hermanos. Hoy en la actualidad el mundo está viviendo tiempos de crisis, tiempos de angustia, por un mal llamado feminismo, por un mal llamado empoderamiento de la mujer, en donde se trata de que al hombre pase a ocupar un segundo lugar, sin entender que el hombre ocupa el primer lugar, no por designio propio o por voluntad propia, sino más bien por mandato divino. El lugar del varón es la cabeza del hogar, como lo he manifestado varias veces, pero siempre y cuando la cabeza del varón sea Cristo, porque caso contrario pierde la relevancia y el poder. Sin embargo, mis hermanas, esto no significa que si el esposo de ustedes no es creyente, debamos sublevarnos o ponernos sobre ellos. Esto significa hacer las cosas conforme al mandato divino y que fuimos creadas con un propósito, como mujeres. Hacer el complemento, la ayuda idónea del varón. Por eso, mis hermanos, es importante que este tema del día de hoy, las siervas postradas ante el Señor, lo entendamos en su texto y en su contexto. Y el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 33 y 34, nos dice, a la luz de la palabra: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El contexto de la mujer, flujo de sangre, lo conocemos. De cómo ella se acerca a Jesús lo conocemos. Aquí lo relevante en esta parte, en esta porción bíblica, mis amados hermanos y hermanos, es entender que la mujer que topó el manto de Jesús había sacado de su poder. No había pedido permiso para toparle a Jesús, porque conocía el amor magnánime y misericordioso que él tenía para sus siervos, para sus seguidores. Pero sin embargo, esta mujer, a pesar de haber obtenido ese poder de sanación que le otorgó Jesús por la fe de ella, mira esta mujer
la importancia de venir delante del Señor y reconocer que había tomado la sanidad para sí. Pero ¿cómo reconocía? No ufanándose, no sintiéndose jubilosa, sino más bien al contrario, sintiéndose humilde delante del Señor, delante de Jesucristo. Y es por eso que ella viene y se postra, porque ella sabía lo que había hecho. Había tomado poder del Cristo resucitado. Había tomado ese poder y sabía que era necesario darle las gracias por eso. Y se postra en señal de omisión, de sumisión, en señal de obediencia, en señal de amor, de gratitud, se postra. Y hoy en día es muy difícil encontrar a estas mujeres que hablan de empoderamiento, que hablan de estar sobre el hombre, que podamos encontrar ese valor añadido que tenía la mujer. Y menos encontrar esa fe que se necesita hoy en día para hacer las cosas del Señor cuando Él nos llama. Una mujer que se postra ante el Señor sabe reconocer sus falencias, teme y reconoce a Dios, teme y reconoce al Señor. Es por eso su condición de humildad delante del Padre. Y el libro de Proverbios, mis amados hermanos, en el capítulo 15, versículo 17, en su palabra nos enseña claramente, 15:17 dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Mejor es la comida donde hay amor. Mejor es un plato de legumbres brindado con amor. Y una mujer temerosa de Dios siempre va a procurar cocinar, preparar sus alimentos para su familia, para su esposo, para ella misma, siempre ¿con qué? Con amor, a fin de que toda la familia pueda disfrutar de ese potaje que con amor ha sido preparado. Porque la verdadera esencia de conocer y temer al Señor no significa vivir en temor, significa vivir en respeto hacia las cosas divinas, en obediencia a las cosas divinas y sobre todo sabiendo que Dios lo mira todo. Por eso, mis hermanos, el reconocimiento verbal es necesario para la verdadera gratitud. El reconocimiento verbal es necesario para la verdadera gratitud. Y muchos de nosotros somos ingratos con el Señor. Y muchas esposas son ingratas con su esposo, sin entender que el esfuerzo que ellos hacen cada día por proveer para las necesidades. Y el libro de Romanos capítulo 9, versículo del 9 al 10, Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 11, el Señor nos exhorta con su palabra a que nosotros también sepamos reconocer de manera verbal esa gratitud que debemos expresar hacia Dios en primer lugar y hacia el esposo que Él nos concedió. Y dice la palabra del Señor, mis hermanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Por eso, mis hermanos, una sierva del Señor que se postra ante Él debe declarar con su boca que Jesús es el Señor. Pero ¿cómo es lo que usted va a declarar con su boca? A través de compartir el testimonio, a través de ir a las naciones y compartir de la palabra de Dios. Es la única manera, no hay otra. No es quedándose en la casa sentada. No es salir de la iglesia a su casa, de la iglesia a su casa, ir y volver. Es trabajar en la obra del Señor. Porque postrarse delante del Señor es trabajar también en su ministerio que nos fue encargado. No solamente al pastor, sino a todos. Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones del mundo, dice su palabra. Y una mujer que quiere postrarse ante el Señor tiene también que cumplir las premisas que el Señor le manda.
Y por eso dice, el reconocimiento verbal es necesario para la verdadera gratitud. Reconocer que Jesús murió en la cruz por nosotros es parte, mis amados hermanos, de postrarnos ante el Señor y confesar con nuestra boca para salvación. Mis amadas hermanas y hermanos, la esencia que Cristo está pidiendo para cada uno de nosotros es que aprendamos a contarles a otros acerca de las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Sí, mis hermanos, no basta con postrarse, también hay que conversar, contar las maravillas que Dios está haciendo en mi vida. Pero si no reconocemos esas maravillas, mis hermanos, no estamos postrados delante del Señor. Postrarme delante del Señor significa tener intimidad con Él, conocer la plenitud, conocer lo que Él tiene preparado para mi vida y aún así no me guste, aceptar lo que Él tiene preparado para mi vida. Eso es postrarme delante de Dios. Reconocer su majestuosidad, su grandeza, reconocer que no soy nada sin Él. Reconocer que necesito de su presencia en mi vida. Y sobre todo reconocer de dónde Él me sacó cuando estaba perdido en el mundo. Y al postrarme delante del Señor, también tengo que contarle a otros acerca de esas bendiciones que Él trae a mi vida. Porque si no cuento a otros, me estoy guardando solamente para mí esas bendiciones, mis amados hermanos. Y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso, mis hermanos. Contarle a otros involucra abrir nuestro corazón. Contarle a otros involucra, mis hermanos, hacer las cosas para la honra y la gloria de Dios. Y vamos a ver en el libro de Primera de Crónicas, mis hermanos. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 8 y versículo 24 y 25. Dice la palabra del Señor: alaba a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Testimonio, mis hermanos. Alaba a Jehová, invoca su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. En el versículo 24-25 la palabra continúa: cantad entre su gente su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Entonces, mis hermanos, contadle a otros a través de tu alabanza, a través de tu exposición de la palabra, a través de tus reflexiones, reconociendo que grande es Jehová y digno de toda alabanza. Y esa alabanza tiene que nacer en el fondo de tu corazón, en la esencia misma de ti, esa alabanza, mis hermanos. Porque por eso decía, una mujer que se postra delante del Señor reconoce y teme al Señor. Y parte de reconocer es entender lo que significa ser digno de la suprema alabanza. Porque la alabanza que hacemos no es para el hombre, la alabanza que hacemos es para Dios. Es para Dios, mis hermanos. Si nosotros, como mujeres y siervas del Señor, venimos delante de Él, ¿para qué es? Para alabarle al Señor, para contarle a otros sus maravillas, para que podamos comprender que tomado de la mano del Señor puedo vivir en santidad y en prosperidad espiritual. No hablamos aquí de la prosperidad económica, porque esas son las añadiduras que el Señor nos da. Hablamos de la prosperidad espiritual para reconocer que Dios hace maravillosas nuestra vida. El problema es que somos egoístas y que guardamos solamente para nuestro corazón.
y nos olvidamos de contar a los demás. Deja de guardar las bendiciones en tu caja fuerte. Sal y cuenta al mundo a través de tu alabanza lo que el Señor transformó en tu vida. Y como mujer temerosa de Dios, como una sierva que se postra ante el Señor, también tienes, mi amada hermana, que entender que si somos verdaderamente agradecidos, nuestras vidas lo reflejan. Si somos agradecidos, nuestra vida lo refleja. Y así nos dice el libro de Romanos, capítulo 12, mis hermanos. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. La palabra del Señor dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, mis hermanos. Nuestra vida tiene que reflejar eso. Nuestra vida tiene que reflejar la misericordia, la abnegación, el sacrificio personal. Y solamente cuando tú conoces quién es tu Señor y el precio que Él pagó en la cruz por ti, que lastimosamente muchos predicadores hoy en día dicen: a ti la salvación no te cuesta nada. Pero ¿cuál es el precio que realmente pagamos o pagó la humanidad? Cristo la pagó cuando Él cargó todas esas culpas sobre Él y pudo cruzar ese mar de ira de Jehová de los ejércitos, su Padre, cargando a cuestas nuestros pecados para que seamos salvos. Y por eso la palabra nos dice que cuando el Señor Jesucristo expiró, los cielos lloraron. Los cielos lloraron. Porque no fue fácil. Porque Él cargó el pecado de toda la humanidad. No fue algo sencillo. Si bien es cierto, la palabra de Dios nos enseña que sus apóstoles, mientras estaban siendo crucificados, mientras estaban siendo lapidados, ellos alababan y cantaban al Señor. Pero ellos no cargaron la culpa de todo el mundo. Ellos no cargaron el pecado de todo el mundo. Cristo sí lo hizo. Cristo sí lo hizo. Entonces el precio que pagó fue demasiado alto para que nosotros, con filosofías del mundo, pisoteemos la sangre de Cristo. Humillemos el sacrificio de Cristo. Nos sintamos ofendidos por lo que hace Cristo en nuestra vida, o nos sintamos ofendidos por la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, si somos realmente agradecidos con Dios, es importante que nuestras vidas reflejen, como les decía, la misericordia, la abnegación, el sacrificio personal, que es algo que muchos de nosotros no queremos dar. Tiempo para el Señor, tiempo para evangelizar, tiempo para compartir, tiempo para hacer obras de justicia. Y también presentarnos como ofrendas aceptables a Dios, en santidad, en medio de la congregación. Y el deber que nosotros tenemos como cristianos es no conformarnos a este siglo, mis hermanos, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero ese entendimiento, ¿quién pone? Pone Dios a través de ¿qué? Del Espíritu Santo que fue derramado en cada uno de nosotros. Ese es el entendimiento, no porque seamos sabios, porque el Señor nos dice claramente que a los sabios Él humilló. A los sabios Él humilló para usarnos a nosotros, los imperfectos, los inicuos. Él nos usó para avergonzar a los sabios, los indoctos, los que no sabíamos nada. Por eso, mis hermanos, la palabra dice claramente en el versículo 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, vivimos por la voluntad de ¿quién? De Dios, no por nuestra propia voluntad. Entonces, mi amado hermano, usted no se manda solo. Usted tiene que aprender a postrarse delante del Señor. ¿Para qué? Para escuchar de su palabra, de su mensaje, y para que su vida sea transformada para la gloria del Señor. No para su gloria, mi hermano, sino para la gloria de Dios. Por eso, mis hermanos, cuando uno realmente teme
teme al Señor, aprende a ser grato. Y esa gratitud rebosa en su corazón. Y así lo dice en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 7. Libro de Colosenses capítulo 2, versículo 7. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de reconocer el ministerio del Dios, el Padre y de Cristo. Colosenses 2.7 de la verdad. Dice la palabra del Señor: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Una mujer que se postra delante del Señor tiene que abundar en gracias. Cuando vienen las penalidades, las tribulaciones a su vida, no preguntar por qué, sino dar gracias al Señor, porque aún Él la sostiene. Porque en nuestras fuerzas no podemos estar de pie. En nuestras fuerzas claudicamos, mis amadas hermanas. En nuestras fuerzas nos quebrantamos. Pero tomados de la mano del Señor, sí podemos mantenernos de pie. Por eso es importante la gratitud. Porque a través de esa gratitud también el Señor nos enseña a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando somos gratos con el Señor. Y no se trata de ser masoquista, de sufrir y decir gracias Señor, sino de entender que las pruebas vienen con un propósito en nuestra vida, que las pruebas vienen para que seamos edificados, que las pruebas vienen para que seamos probados, y ver hasta dónde somos capaces nosotros, mis hermanos, de mantenernos de pie, tomados de la mano del Señor. Y hasta qué momento nosotros entregamos nuestras cargas para que Él tome el control de nuestra vida y nos levante en justicia. Para eso vienen las pruebas. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a ser, ¿qué? Agradecidos. Y así lo vemos en el libro de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32, mis hermanos. Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32 dice: no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y eso debe otorgarnos paz a nosotros, mis hermanos. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe nuestras ansiedades, nuestras angustias. Pero sin embargo, ¿qué nos dice el Señor? Que aprendamos a esperar con paciencia, con dominio propio, con templanza y fortaleza. Que el tiempo del Señor es perfecto. Nos dice: tú no estás capacitado, tú no estás preparado para recibir mis bendiciones. Es importante que tú sepas aguantar. Pero para eso, da gracias y mantente en paz. Da gracias y mantente en paz. No sé cuál sea el problema que estemos viviendo cada uno de nosotros en este momento, mis hermanos. No lo sé. Solo su corazón y el Señor lo saben. Pero de algo estoy seguro. Que el Señor le está diciendo esta mañana a usted, a través de su palabra: espera y mantente en paz. Pero mientras espera, da gracias, porque yo te sostengo con la lente de mi justicia. Así lo dice el Señor. Mientras yo te sostengo, tú caminas confiado, porque yo voy abriendo brechas en medio del desierto. Porque yo voy abriendo puertas de bronce, candados de bronce, porque voy tumbando puertas, como nos dice en Isaías 43. Así nos dice el Señor. Pero mientras tanto, da gracias por lo que estoy haciendo por ti. Da gracias por lo que te estoy entregando a ti. Da gracias porque yo pongo a mis ángeles a tu alrededor, para que nada malo te pase. Da gracias por eso, nos dice el Señor. Porque una mujer que se postra delante del Señor y que teme al Señor, aprende a ser grata con las bendiciones espirituales que Él tiene. Aprende a ser grata con las bendiciones espirituales que Él tiene para ustedes, mis hermanas. Y el libro de Efesios así nos enseña. En el libro de Efesios capítulo 1,
versículo 3, dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué más promesa quieres, mi hermana? ¿Qué más bendición quieres, mi hermana? Pero el Señor pide algo a cambio de ti: que vengas y te postres delante de Él y lo adores. Así como la mujer flujo de sangre reconoció que había tomado bendición para su vida y vino y se postró delante de Él, el Señor quiere que tú seas una mujer temerosa de Dios, que tú seas una mujer llena de gratitud y que te acuerdes de quién es tu Padre. Y a veces eso es algo que nos olvidamos, acordarnos quién es nuestro Padre, mis hermanos. Y en el libro de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos ¿de quién? De Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Somos hijos de Dios. Y aún en nosotros, en esta carnalidad, no se ha manifestado la plenitud de Dios. Pero la promesa es que cuando lo veamos, es cuando seamos completamente idénticos a Cristo su Hijo. ¿Y cuándo lo veremos? Cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre y cuando nosotros, con nuestros actos, con nuestra boca, nos hayamos acordado de quién es nuestro Padre. Y dice claramente, mis hermanos: amados, ahora somos hijos de Dios. Presente imperativo. Es decir, hoy, ahora, somos ya hijos de Dios. Reforzando lo que dice la palabra del libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Y todos los que le recibieron a Él, en su nombre fueron llamados hijos de Dios. Y aquí, en el libro de 1 de Juan, capítulo 3, nos está confirmando. Y por eso el Señor dice que cuando una mujer es temerosa de Dios, se postra por temor delante de Él, tiene que reconocer primero que es hija de Dios. Y tiene que reconocer primero cuál es su Padre. Y si sabemos que Dios es nuestro Padre, debemos vivir en obediencia al Padre que está en los cielos. Y el Salmo 50, versículo 10, dice la palabra del Señor: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Es decir, le pertenecemos a Dios. 50:10. Le pertenecemos a Dios, mis amados hermanos. Una mujer que se postra delante del Señor, también en segundo lugar, debe adorar a Dios. Sí, mis hermanos, debe adorar a Dios. Y la forma de adorar a Dios no es solamente a través de los cantos, las alabanzas o las adoraciones, sino también la forma de adorar a Dios es a través de nuestra honestidad, cuando con nuestra boca declaramos las cosas que hacemos delante del Señor. Y así lo dijo, ¿no es cierto? Sabiendo lo que ella había dicho, sido hecho, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Y le dijo toda la verdad. Cuando Jesús estaba increpando a sus discípulos, preguntando quién había tomado poder de su vestido, de su manto, de su capa, la mujer le dijo: yo fui la que osó tomar poder de ti. Esa es una forma de adoración, ser honestos delante del Señor cuando oramos, ser honestos delante del Señor cuando alabamos, ser honesto delante del Señor cuando compartimos la palabra, ser honesto en cada ápice de nuestra vida, en cada detalle de nuestra vida, ser honesto con Él. Porque lo que tú haces a escondidas en tu habitación, el Señor lo está mirando.
El Señor nos está observando. El Señor nos está midiendo. Y Él está viendo hasta dónde está nuestra honestidad con Él y con su palabra. Adorarle a Dios es imperativo, es necesario, pero Él quiere la adoración verdadera, mis hermanos. Y el libro de Juan, capítulo 4, versículo 21 y 24, del 21 al 24 nos dice, en el libro de Juan, capítulo 4, del versículo 21 al 24, la palabra nos exhorta cuando nos dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios quiere verdaderos adoradores. Dios no quiere cantantes que quieran ser más famosos que el mundo. Dios no quiere vanas repeticiones mientras usted ora. Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Porque solamente un corazón contrito y humillado se humilla, valga la redundancia, delante del Señor. Y la palabra dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare, y me buscare con todo su corazón. Es lo que el Señor quiere cuando le adoramos, que le busquemos desde el fondo de nuestro corazón, cuidando que esta adoración sea conforme al propósito del Señor. Y la adoración es importante, mis hermanos, es muy valiosa, porque los cristianos somos bendecidos con esperanza, y eso es lo que necesitamos recordarle a los hermanos que están caídos, aquellos hermanos que están en necesidad, en angustia, aquellos hermanos que sin darse cuenta caen de manera voluntaria en el pecado, que es necesario adorarle a Dios. Y reitero, adorarle no solamente significa alabarle, adorarle significa hablar con la verdad, honrarle al Padre con la verdad. Eso significa adorarle. ¿Lo estamos haciendo? ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? Porque claramente nos dice en su palabra que las siervas deben postrarse delante del Señor, reconociendo estos atributos. Y si quizás sin darnos cuenta hemos fallado en algo, es importante confesar a Dios lo que estamos fallando. Confesarle a Dios, ¿a través de quién? A través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso el libro de los Hechos nos dice, mis hermanos, libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 10, que es necesario arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. 3:19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Estamos en angustia? ¿Estamos asolados? ¿Estamos atribulados? ¿Es la parte interior nuestra, nuestra conciencia nos acusa? ¿Hay algo mal en nosotros? ¿Hay algo más en nosotros? Vengamos delante del Señor. Porque este proceso implica cambios, mis hermanos. Implica una fe renovada. Volver al primer amor. Dejar la incredulidad, creerle a Dios. Creerle a Dios, mis hermanos. Arrepentirnos y hacer un cambio, así como lo hizo David, en las cosas que necesitamos ser transformados. Mis amados hermanos, en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. La sierva que se humilla
y ora delante del Señor, reconoce que a través de la sangre de Cristo en la cruz puede acercarse a Dios, puede acercarse en obediencia. En Santiago 4:14 también nos habla de la vida eterna, porque nuestra vida es como el vapor que se esfuma. En Filipenses 3:8 el apóstol Pablo dijo: estimo todas las cosas como pérdida por causa del supremo valor del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para poder ganancia para Cristo. Mis amados hermanos, 3 aspectos importantes, resumiendo. Cuando usted quiere ser una sierva postrada ante el Señor, en su corazón debe primar el temor y de conocer cuál es su Señor. En segundo lugar, tiene que venir a adorarle a Dios. Amén. Con su vida. Amén. No solo con su boca, con su vida misma. Y si se equivocó, rendirle cuentas a Dios, como hizo la mujer, flujo de sangre. Se postró, se humilló delante del Señor, se arrastró en el piso delante del Señor y topó el manto, tomó el poder, porque sabía que Cristo tenía poder. No era el manto, era Cristo. No era el tocar, era la fe. No era el mirarle, era levantarse en sanidad. Si usted quiere realmente servir al Señor, postrarse delante de Él, deje lo que le está molestando. Aún en la tribulación, dele gracias a Dios. Sea agradecida. Que está por problemas, que hay falta de dinero en el hogar, no importa. La promesa del Señor es clara. ¿Cuál es su Dios? Que el Señor bendiga su santa palabra, mis amados hermanos. Que el Señor haga mella en sus corazones y nos permita comprender lo que realmente es importante y valioso. Tomarnos de la mano del Señor y postrarnos delante de Él en oración y buscarlo cada día. Buscarlo con gratitud, sin importar las pruebas, porque a eso fuimos llamados. No solamente adorarle cuando las cosas vengan bien, sino adorarle en todo tiempo y a postrarnos ante Él. Paz a vosotros, mis hermanas.